Radio Arte presenta El cuarto de la torre. Original de E.F. Benson. Con Alejandro Meseguer, Cristina Fabregat Mario Martín, y Juanita Sons. con la voz de Juan Torres. Dirección Juan José Moscoso. Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad. Mi nombre es Bill Hawkins. Cuando contaba 16 años de edad, tuve por primera vez cierto sueño, que sucedió de este modo. Yo estaba ante el portal de una mansión de ladrillos rojos, donde, según entendí, iba a residir. El criado que me abrió la puerta me notificó que el té iba a servirse en el parque y me condujo a través de un vestíbulo de paredes oscuras con una gran chimenea hasta un parque encespado, con muchos cuadros de flores y árboles. Allí se hallaban agrupadas en torno a una mesa unas cuantas personas, todas desconocidas para mí, excepto una que era un condiscípulo llamado Jack Stone, evidentemente el hijo de la casa, el cual me presentó a su madre y a su padre y a un par de hermanas. El parque delante de la casa era muy largo y en un extremo había una especie de torreón de 3 plantas que me pareció mucho más antiguo que el resto de la construcción. No pasó mucho tiempo antes de que la señora Stone, que, como el resto del grupo, había permanecido en absoluto silencio, se dirigiera a mí. Jack le enseñará su habitación. Le hemos dado el cuarto de la torre. De modo inexplicable, mi corazón saltó al oír estas palabras. Era como si ya supiese que iban a asignarme a aquella habitación de la torre y que la misma contuviese algo temible y significativo. Jack y yo pasamos en silencio a través del vestíbulo de la torre y ascendimos por una escalinata de roble con muchos recodos hasta llegar a un pequeño descansillo con 2 puertas. Jack empujó aquella que daba al cuarto que me habían destinado y, sin entrar conmigo, volvió a cerrarla. Entonces supe que mis conjeturas eran acertadas. Había algo espantoso en la habitación y, con el terror de la pesadilla envolviéndome casi materialmente, me desperté en medio de un espasmo de terror. Este sueño o variaciones del mismo me estuvo atormentando durante 15 años. Casi siempre sucedía de la misma forma con la llegada a la casa, el té en el parque, al mortal silencio al que sucedía la frase fatal, la subida con Jack al cuarto de la torre donde se hallaba el horror, y siempre el sueño terminaba en aquel mismo instante, sin llegar a saber nunca en qué consistía tal horror. Otras veces soñaba variaciones del mismo tema. Me veía jugando a las cartas siempre en silencio en una salita con unas inmensas arañas que daban una iluminación deslumbrante. Dicha salita estaba contigua al comedor y, como ya he dicho, brillantemente iluminada, a pesar de que el resto de la casa estaba a oscuras. Pero, a menudo y a pesar de la luz, ésta no alumbraba las cartas que yo tenía en la mano, las cuales apenas lograba verlas. Sus dibujos también eran raros. No había cartas rojas, sino solo negras, y entre ellas algunas completamente negras. Yo las detestaba y las temía. A medida que iba teniendo el mismo sueño, me iba familiarizando con otras habitaciones de la casa. Había un fumador más allá de la salita, al final del corredor, con una gran puerta de bayeta verde. Siempre estaba oscura aquella parte, y siempre que me dirigía hacia allí, pasaba al lado de alguien a quien no conseguía ver. Asimismo, tenían lugar curiosos acontecimientos respecto al carácter de las personas del sueño.
La señora Stone, por ejemplo, que cuando la vi por primera vez llevaba el cabello negro, fue tornándose gris, y en vez de levantarse briosamente como antes hacía, se levantaba penosamente, como si sus piernas no tuviesen fuerza. Jack le enseñará su habitación. Le hemos dado el cuarto de la torre. Jack también iba envejeciendo, convirtiéndose en un individuo de mal aspecto con un bigote castaño, mientras que una de las hermanas dejó de aparecer y supe que se había casado. Durante 6 meses o más dejé de tener esta pesadilla y comencé a pensar que ya nunca más volvería a tenerla. Pero una noche, después de este intervalo, de nuevo volví a encontrarme en el parque tomando el té. Si bien la señora Stone no estaba allí y los demás vestían de negro. Al momento sospeché la razón, y mi corazón dio un brinco al pensar que tal vez en esta ocasión no dormiría en el cuarto de la torre. Y aunque usualmente todos estábamos sentados en silencio, en este momento la sensación de alivio me obligó a reír y a hablar como nunca. Pero ni siquiera entonces fueron mejor las cosas, ya que no habló nadie más, sino que se miraban furtivamente unos a otros. Y pronto me di cuenta de lo incorrecto de mi charla y gradualmente experimenté una aprensión mucho peor que los temores experimentados en ocasiones anteriores. De repente, una voz que yo conocía rompió el silencio. La voz de la señora Stone. Jack le enseñará su habitación. Le hemos dado el cuarto de la torre. Parecía venir del lado de la puerta de la tapia de ladrillos rojos que limitaba el parque y, al levantar la vista, vi que el césped había sido levantado y que en el mismo había unas tumbas. Sobre las mismas brillaba una curiosa luz grisácea y pude distinguir unas letras sobre la más próxima a mí. A la maldita memoria de Julia Stone. Como de costumbre, seguía Jack por el vestíbulo y la escalinata de muchos recodos. En esta ocasión estaba más oscura que de costumbre, y cuando pasé al interior de la estancia de la torre, solo pude divisar los muebles, cuya posición ya me era familiar. La habitación olía a descomposición y me desperté chillando. ¡Ah! 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 Ese sueño era como una pesadilla, puesto que siempre terminaba con la misma sensación de terror que cada vez iba aumentando. También era un sueño extrañamente consistente. Las personas que ya he mencionado iban envejeciendo paulatinamente, muriendo y casándose, y una vez hubo fallecido la señora Stone, ya no volví a verla. Pero siempre era su voz la que me destinaba el cuarto de la torre. Y si tomábamos el té en el jardín o en una de las estancias que daban al mismo, siempre divisaba su tumba al otro lado de la verja. Lo mismo ocurría con la hija casada. Usualmente no se hallaba presente, pero 1 o 2 veces volvió en compañía de un hombre a quien tomé por su marido. También este, como los demás, estaba callado. Pero debido a la constante repetición del sueño, dejé de prestarle en mis horas de vigilia ningún significado. Durante todos aquellos años no volví a ver a Jack Stone, ni una mansión que se pareciese a la de mi sueño, hasta que un día... Aquel año estuve en Londres hasta finales de julio, y durante la primera semana de agosto fui a instalarme con un amigo en una residencia alquilada para los meses de verano en el distrito del bosque Ashdown de Sussex. Dejé Londres temprano, ya que mi amigo Jack Clinton tenía que encontrarse conmigo en la estación de Forest Road. Mi amigo llevaba su coche y arrancamos a las 5 de la tarde. Nuestra ruta nos condujo por unos caminos bordeados por altos muros rocosos. Me encontraba bastante deprimido y esa misma depresión hizo que cerrara los ojos y me dormí. Solo cuando se paró el motor, me desperté. Y con un súbito estremecimiento, debido en parte a mi curiosidad, me hallé delante de la puerta de la mansión de mis sueños.
Entramos mientras yo me preguntaba si seguía soñando, llegando a un vestíbulo de paredes sombrías, saliendo al parque, donde el té estaba servido a la sombra de la casa. Había muchos cuadros de flores, una tapia de ladrillos rojos con una verja en el centro y al otro lado, como en mis sueños, un enorme castaño. La fachada de la casa era muy larga y en un extremo se elevaba una torre de 3 plantas, señaladamente más antigua que el resto. Por el momento, todo parecido con el sueño dejó de existir. No reinaba el silencio ni nada semejante, ya que el grupo de personas allí reunidas, todas se mostraron altamente simpáticas y eran conocidas mías. Y a pesar del horror que me producía mi sueño, no sentí ningún espanto al reproducirse aquella escena ante mí. Eso sí, tenía una punzante curiosidad por saber qué ocurriría. El té continuó animadamente y poco después la señora Clinton se puso de pie. Y en aquel momento supe lo que iba a decir. Jack le enseñará su habitación. Le hemos dado el cuarto de la torre. Durante una fracción de segundo volví a experimentar todo el horror de mi sueño. Pero esta sensación se esfumó rápidamente y solo me quedó una intensa curiosidad. Poco después, esta se vio ampliamente satisfecha. Jack se volvió hacia mí. Está en lo más alto, pero creo que estarás muy cómodo. Tenemos la casa completamente llena. ¿Quieres verla ahora? Me levanté y le seguí. Pasamos por el vestíbulo y ascendimos por la escalinata que también conocía. Llegamos al descansillo y Jack abrió la puerta. Y en aquel momento un terror irrazonable se apoderó de mí. No sabía qué temía, solo que tenía miedo. Y entonces, recobrando súbitamente la memoria, supe lo que temía. Me daba miedo la señora Stone, cuya tumba con la inscripción "A la maldita memoria" tantas veces había visto en sueños más allá del parque. Miré a mi alrededor y vi que nada había cambiado. Pero de pronto, con una sensación de desmayo inexplicable, divisé 2 objetos más bien extraños que nunca había visto en sueños. Uno era un cuadro de tamaño natural, al óleo, de la señora Stone, y el otro un boceto en blanco y negro de Jack Stone, representándole tal como se me apareció una semana antes en la serie de aquellos repetidos e insistentes sueños, como un hombre de siniestra expresión, ya de unos 30 años. Este retrato estaba colgado entre los 2 ventanales que había en la habitación, mirando directamente al otro cuadro, que estaba colgado junto a la cama. Volví a contemplar este último y de nuevo se apoderó de mí el mismo terror de mi pesadilla. El cuadro representaba a la señora Stone como la había visto en mis sueños, anciana y arrugada y con el cabello blanco. Pero a pesar de la evidente debilidad de su cuerpo, se veía una intensa vitalidad y exuberancia a través de su carne, y el rostro mostraba algún secreto y terrible fulgor, mientras que las manos, enlazadas sobre las rodillas, parecían temblar de júbilo. También vi que el cuadro estaba firmado en una esquina inferior, y preguntándome cuál sería el artista, me acerqué y leí el nombre. Julia Stone, por Julia Stone. Adelante. ¿Todo va bien? ¿Te falta algo? Sí, Jack. Todo va bien. Y tengo más de lo que quiero. Por cierto, ese cuadro es horrible. Una vieja. Y lo pintó ella misma. Aunque no veo que se favoreciese mucho. Pero no te das cuenta. Si apenas tiene un rostro humano. Es más bien la cara de un demonio, de algo malvado. Sí, no es agradable. No es muy propio para tenerlo junto a la cama, ¿eh? Bien, si crees que ha de darte pesadillas, nos lo llevaremos de aquí. Pues sí, me gustaría. Con la ayuda de un criado descolgamos el cuadro y lo trasladamos al pasillo, colocándolo vuelto hacia la pared. Uf, la anciana es muy pesada. Me pregunto si tendría alguna siniestra idea en su cerebro.
También a mí me había sorprendido el extraordinario peso del cuadro. Iba a contestar a mi amigo cuando me vi la mano. Tenía sangre en ella, en considerable cantidad, por toda la palma. Me habré cortado sin saber cómo. Vaya, y yo también. Simultáneamente, el criado sacó su pañuelo y se enjugó la mano. Vi que el lienzo quedaba también manchado de sangre. Jack y yo volvimos al cuarto de la torre, donde nos limpiamos las manos, pero ni él ni yo teníamos el menor arañazo. El criado que nos ayudó a descolgar el cuadro tenía también sangre en su mano. ¿Te diste cuenta? Le pregunté luego si se había cortado, y me contestó que seguramente sí, si bien no tenía ninguna señal. ¿De dónde, pues, procedía su sangre? No lo sé y no me importa, mientras el cuadro de Julia Stone no esté al lado de mi cama. Pero es extraño. Ah, ahora veremos otra cosa rara. Un perro de Jack, un terrier irlandés, había salido de la casa mientras charlábamos. La puerta del vestíbulo a nuestras espaldas estaba abierta y un cono de luz incidía en el lugar donde se elevaba el castaño, al otro lado de la verja de la tapia. Vi que el perro tenía el pelo encrespado y que temblaba de rabia y miedo. Tenía los labios curvados hacia atrás, como dispuesto a saltar sobre algo, y estaba gruñendo. No se fijó en su amo ni en mí, sino que tensamente anduvo por el césped hacia la verja. Allí permaneció quieto un instante, mirando a través de la verja y gruñendo. Después, de repente, pareció abandonarle el valor. Lanzó un aullido lastimero y regresó rápidamente a la casa con un movimiento curiosamente furtivo. Lo hace media docena de veces al día. Ve alguna cosa que teme y odia a la par. Fui hasta la verja y miré hacia afuera. Algo se movía entre la hierba y escuché los maullidos de un gato. Encendí una cerilla y lo divisé. Era un magnífico persa azulado que daba vueltas en círculo más allá de la verja, muy erguido, con la cola en alto como un banderín. Tenía los ojillos muy relucientes y de vez en cuando agachaba la cabeza para husmear en la hierba. Final del misterio. Aquí tenemos un enorme gato que goza solito de una noche de Valpurgis. Sí, es Darío. Se pasa aquí casi todo el día y la noche. Pero no es este el final del misterio del perro, ya que Toby y el gato son los mejores amigos del mundo. Aquí empieza el misterio del gato. ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué Darío parece complacido mientras que Toby se ve sobrecogido de espanto? En aquel momento recordé los horribles detalles de mi sueño. Lo que veía al otro lado de la verja, donde el gato se hallaba ahora. La tumba con la blanca losa y la siniestra inscripción en la misma. Pero antes de poder contestar, empezó a llover. Tan de repente y con tanta fuerza, como si se hubieran abierto de pronto todos los grifos del cielo. Y simultáneamente el gato cruzó la reja de la verja y saltó hacia la casa en busca de refugio. Después se instaló en el umbral, mirando ávidamente hacia la oscuridad. Con una pata golpeó a Jack, cuando éste lo empujó para cerrar la puerta. Con el cuadro de Julia Stone en el pasillo, el cuarto de la torre no contenía ya para mí nada de alarmante, y me fui a la cama sintiéndome cansado y soñoliento. Solo sentía interés por el curioso incidente de las manos ensangrentadas y la conducta del perro y el gato. Lo último que vi antes de apagar la luz fue el cuadro de pared junto a mi lecho donde había estado el cuadro. El papel mostraba allí su color original, un poco rojizo. En el resto de las paredes se había desteñido. Apagué la luz y me dormí instantáneamente. Mi despertar fue igualmente instantáneo y me incorporé de un salto en la cama con la impresión de que algo muy brillante había relucido ante mi cara, si bien todo estaba de nuevo a oscuras. Un intenso trueno resonó en toda la casa. Sabía que había algo conmigo en la habitación e instintivamente alargué la mano derecha, que tenía más cercana al muro, para apartar lo que fuese.
y mi mano tocó el marco de un cuadro que estaba junto a mí. Salté de la cama, haciendo volcar la mesilla de noche, y oí como mi reloj, la lámpara y las cerillas caían al suelo. Pero por el momento no necesitaba luz, ya que un relámpago atravesó las nubes y me mostró que al lado de mi cama estaba colgado el cuadro de Julia Stone. E instantáneamente, la habitación volvió a estar en tinieblas. Pero en aquel destello momentáneo, vi otra cosa. Una figura que estaba inclinada a los pies de mi cama, contemplándome. Llevaba una especie de ropón blanco, manchado de tierra, y su cara era la del cuadro. El trueno volvió a resonar, despertando los dormidos ecos, y cuando cesó y reinó de nuevo el silencio, oí el roce del ropón que se movía hacia mí, y peor todavía, un penetrante y desagradable olor fétido a descomposición. Entonces, la mano se posó en mi cuello, cerca de mi oreja. Y oí la jadeante respiración. Sin embargo, supe que aquella cosa, aunque podía ser percibida y tocada, a pesar de tener ojos y orejas, no era de este mundo, sino algo que emanaba del cuerpo, con poder para manifestarse. Sabía que vendrías al cuarto de la torre. Te he esperado mucho tiempo y al fin has venido. Esta noche lo celebraremos. Sí. Dentro de poco lo celebraremos juntos. Y la jadeante respiración se me acercó más hasta poder sentirla sobre mi garganta. Golpeé fieramente con ambos brazos, dando patadas al mismo tiempo, y escuché un chillido bestial y algo suave cayó junto a mí. Avancé un par de pasos, casi tropezando con lo que estaba en el suelo, y abrí la puerta del cuarto, cerrándola tras de mí. Al instante siguiente me hallé corriendo por el pasillo. Casi en el mismo momento oí abrirse una puerta abajo y Jack Clinton, con una linterna en la mano, subió por la escalinata. ¿Qué pasa? Duermo debajo de ti y he oído un alboroto como si... Dios mío, hay sangre en tu hombro. Como si una mano manchada de sangre hubiese estado apoyada allí. ¡Está allí! ¡Ella! El cuadro también. Y cuelga en el sitio de costumbre. Mi buen amigo, se trata solo de una pesadilla. A ver, voy a entrar en el cuarto. Uf, qué peste. Sí, el cuadro está ahí. En el suelo hay algo. Una especie de sudario manchado de tierra. Como los que sirven para amortajar a los cadáveres. Vamos, marchémonos de aquí. Hace 8 años, en el cementerio de West Folly, intentaron enterrar el cadáver de una mujer que se había suicidado. En cada ocasión, fue hallado el ataúd sobresaliendo de nuevo del suelo. Después del tercer intento, a fin de no divulgar el secreto, el cuerpo fue enterrado en tierra sin consagrar. Donde lo enterraron fue, precisamente, delante de la verja del parque que pertenece a la mansión donde vivió aquella mujer. Se había suicidado en el cuarto de la torre. Y se llamaba Julia Stone.
Radio Arte ha presentado El cuarto de la torre. original de E.F. Benson. Reparto por orden de aparición ante el micrófono. Bill Hawkins, Alejandro Meseguer. Julia Stone, Cristina Fabregat. La señora Clinton, Juanita Soms. Jack Clinton, Mario Martín. La voz del epílogo, Juan Torres. Control de grabación, Ramón Ortega. Efectos sonoros, Pedro García. Selección musical y de efectos especiales, mezclas y dirección, Juan José Moscoso. Este programa ha sido presentado por Irene Vila. y Tony Cotado. Fue una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.